más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, ¿verdad? Y el tema que les traemos hoy tiene que ver con algo muy importante, pero antes de continuar con el mensaje, ¿verdad? Vamos a presentar hoy, tenemos a nuestro pastor Paulino Valverde, y por supuesto ya conocen a nuestro amigo Esteban, ¿verdad? El pastor es de nuestra fraternidad cristiana, es de nuestra iglesia, a la cual pertenecemos muy orgullosamente. Y les recordamos que estamos diagonal a la Bomba La Castellana, ¿verdad? En el puro centro de San José, ¿verdad? Estamos ahí en el auditorio. Y nuestro pastor es quien nos da siempre el alimento y la bendición, ¿verdad? Dentro de ese templo, que es maravilloso, y es una persona en la cual creemos en todo lo que ha hecho en Dios, porque lo conocemos, y precisamente tiene mucho que ver este asunto, que escogiéramos este tema, ¿verdad? E invitáramos a nuestro pastor, precisamente porque es un tema del cual yo doy fe y doy completamente seguro, ¿verdad? De lo que sé, ¿verdad? Que es mi pastor, ¿verdad? En su integridad y su desempeño como siervo de Dios. Entonces, pastor, le dejo el micrófono abierto para que usted salude. Muchas gracias, hermano Mau. Muchas gracias por venir. Y Esteban, bueno, qué gran bendición estar aquí en este momento para compartir la palabra del Señor, que es bien importante, el alimento espiritual, ¿verdad? Amén, amén. De todo creyente, ¿verdad? Es muy importante la madurez, como lo predicaba yo anoche en el culto, ¿verdad? En la reunión, que la inmadurez es una maldición, porque uno, siendo heredero de todo, no puede disfrutar de nada. Pero cuando hay madurez, entonces Dios ve que hay mayordomía, que puede entregarnos todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces es importante, sinónimo de madurez es bendición, ¿verdad? Porque ya uno puede disfrutar de todas las cosas. Y claro, invitarlos cordialmente a todos los que se van a conectar por este medio a los cultos que tenemos, ¿verdad? Jueves y domingos a las 10 de la mañana. Ahí hay parqueo al frente, hay bastante espacio, ¿verdad? Amén, así es. Y compartimos, puede llevar toda la familia, porque es una iglesia familiar donde tenemos que pensar en la niñez, ¿verdad? Amén. ¿Qué legado le estamos dando a los niños en este tiempo? Porque una cosa es la herencia que le dejamos, ¿verdad? Una casa, el carro, plata en el banco, pero el legado es espiritual. Y eso es importantísimo, lo que le podemos dejar. Y ahí hay maestros preparados, ¿verdad? Para tomar el niño desde cuna hasta párvulos que llaman, ¿verdad? 12, 13, 14 años. Y después pasan a la red de jóvenes, pero ya con la instrucción, como dijo Salomón, ¿verdad? Instruye al niño su camino para cuando fuere viejo no se aparte. Sí, entonces un saludo muy cordial y gracias por la invitación. No, pastor, es un gusto y es un honor, ¿verdad? Claro, es un honor. Le damos la bienvenida, pastor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes a todos los que nos ven, nos acompañan siempre acá por este medio, que es una bendición también para nosotros, ¿verdad? Poder conversar y compartir un poquito con todos. El tema que traemos hoy es un tema bien bonito, ¿verdad? Y como bien lo mencionaba usted, que tenemos un vivo ejemplo acá, ¿verdad? Amén, amén. Gracias a Dios, que es el líder de nosotros, el que nos guía. Vamos a hablar sobre la integridad. Pero integridad, como hablábamos ahora antes del programa, Mau, hay muchas ramas, ¿verdad? Amén. Vamos a estar hablando sobre la integridad moral y a cómo nos lo manda Dios, ¿verdad? Porque por ahí hay muchas definiciones, ahora que conversamos antes, hay pues mucho material, incluso, bueno, yo traigo por acá, la integridad proviene del latín integritas, ¿verdad? La Real Academia lo menciona como cualidad de íntegro o pureza de las vírgenes, ¿verdad? Se menciona esa condición de la virginidad. Por ahí vi que se deriva también, el vocablo se deriva del adjetivo ínteger, que significa intacto, entero, y algo que me llamó muchísimo la atención, no tocado por el mal. Exacto, ese es un punto muy importante. Yo traía la misma definición, parece sí, que como que nos copiamos. ¿Sí? No, y eras que por ahí investigando, por eso le decía que la integridad moral a cómo nos pide Dios, ¿verdad? Que la tengamos, porque por ahí vi algunas definiciones donde decía
Bueno, siempre se sabe que es la cualidad como de hacer siempre lo correcto, pero hay algunas definiciones ahí que tergiversan un poco el término Ujú. y habla como de hacer lo correcto, pero en lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿verdad? Correcto, sí. Y eso se puede dar para que, para no todas las personas lo correcto puede ser lo mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, qué importante siempre fundamentar todo en la palabra de Dios, Como ¿verdad? dice un actor de televisión, lo justo es lo correcto. Es más o menos por ahí. Exactamente. Sí, qué Hay, bueno. hay algo muy interesante en todo eso que tocaste, porque sí es cierto, o sea, la definición de diccionario nos dice que integridad tiene que ver con todos esos términos que estuviste hablando ahora. Ujú. Pero también hay algo muy importante, que a nivel más bajo, ¿verdad? A nivel más sencillo, realmente y personal, la integridad tiene que ver cómo sos vos Ajá. delante de la gente. Correcto. Y cómo sos vos detrás de la gente, porque Ujú. para muchos no es mentira, ¿verdad, pastor? Ujú. Que tenemos a veces como una doble vida, ¿verdad? Una Claro, dualidad. claro. Ujú. El sentido de que en la calle somos de una manera, la gente nos conoce de una manera, pero dentro de la casa somos otros, ¿verdad? No, ¿cuántos casos hemos visto que, por ejemplo, dentro de la iglesia, gente llega y busca ayuda por X razón, ¿verdad? Dentro de su hogar, y dentro de su hogar, pues la situación familiar nos comportamos de una manera y fuera de la casa nos comportamos de otra manera. Entonces, la integridad a nivel personal se ve desde ese punto de vista, ¿verdad? A nivel personal quiere decir que yo como persona soy lo que soy, Ujú. soy lo que proyecto, Ujú. soy hoy de una cierta manera como soy con ustedes ahorita, como soy también dentro de mi casa. Siempre debo ser lo mismo. Eso lo que podemos llevar a nivel personal como una como una definición de integridad también. Exacto. De hecho, que la palabra de Dios se condena el doblez de ánimo. Ujú. ¿Verdad? El doblez de ánimo, la Biblia, que es la que nos conduce hacia lo recto, ¿verdad? Porque ella es viva y eficaz la palabra, Amén. y es útil para instruir, corregir, redarguir, a fin de que seamos personas de bien. Ella condena el doblez de ánimo, porque Amén. hoy soy una cosa y mañana soy otra cosa, o sea, Ujú. tengo una máscara puesta. Claro. De pronto ante la gente soy una persona, de pronto ya en lo Ujú. privado soy otra persona. Y sucede mucho con nosotros los hombres, ¿verdad? Sí. Que somos el ser humano creado por Dios, y Dios dice, no, el que tiene doblez de ánimo no va para ningún lado, es como la ola del mar. La comparación que hace, ¿verdad? Ujú. Es natural, física, dice, bueno, viene y se va, está en ese, y nunca avanza hacia un proyecto, ¿verdad? Y cuando estaban hablando aquí las definiciones, pues es una condición, o sea, ser intachable es una condición, ser íntegro es una condición, perfecto es el primer sinónimo, ¿verdad? Ujú. Y encontrar algo perfecto, ¿verdad? Cuesta mucho, ¿verdad? También sincero, sensato, recto, moral y espiritualmente. Y hay una palabra que yo estaba analizando ahí, es impecable, ¿verdad? Impecable. Ah, Cuando vos que manejás y vos, todavía usted No, yo no. no le hace, ¿verdad? Uno que de vez en cuando, allá 2, 3 años cambia el carro, uno busca algo impecable, ¿verdad? Impecable de carrocería, impecable de tapicería, impecable de motor, de caja, ¿verdad? Que no tenga Sí, fallos de que no- pintura, bueno, que el está, motor se sí. escuche específicamente bien. Sí, que no tenga óxido, ¿verdad? Ajá. Las llantas estén bien. Dice, bueno, este carro está impecable, ¿verdad? Ajá. Eso es, o sea, que en uno, los de afuera, las personas de afuera, den testimonio. Bueno, eso es, no se puede señalar, ¿verdad? Ajá. No se puede decir nada, ¿verdad? Y hay casos así específicos, como Daniel. Ujú. Daniel, siendo un joven que es deportado a Babilonia, resulta que él pudo haber dicho, bueno, aquí estoy con mis hermanos jóvenes también, con algunos otros que fuimos deportados, pero no tengo papá, no tengo mamá, no tengo a mis líderes, y puedo portarme como me dé la gana, porque estoy en un pueblo pagano y idólatra, y hacen sus fiestas y todo, pero él propuso en su corazón. Ahí está la calidad de vida de la persona, el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Él dice, bueno, aquí yo no puedo ofender a Dios, yo no puedo levantarme contra el Señor, aunque me ofrezcan cosas deleitosas, ¿verdad? Como el pecado, para muchos es un deleite, ¿verdad? El vino, el tomar, las comidas exóticas y todo. Dice, no, yo prefiero que se me pruebe, ¿verdad? A comer otra cosa que no sea lo sacrificado a los ídolos. Y le fue tan re bien, porque Dios ve el corazón y Amén. las acciones que uno hace, ¿verdad? Entonces Daniel fue lleno de sabiduría, ¿verdad? Ya sabemos toda la historia de él, como aún era intachable
era íntegro en cuanto a lo religioso, ¿verdad? Porque ustedes hablaron de lo moral, pero también tenemos que hablar de lo espiritual, Amén, amén. tenemos que hablar de lo financiero, tenemos que hablar como padre, cómo soy yo como padre, cómo soy como abuelo. Hay muchas aristas de Exactamente. ese valor, Cómo ¿verdad? soy como empleado, ¿verdad? Cómo soy como servidor, cómo soy como ministro. Entonces hay muchas áreas donde en todas se me va a exigir Amén. integridad, Amén. definitivamente. Hay una situación, pastor, que a mí me llama específicamente la atención porque es inevitable tener que hablar, cuando hablamos y tocamos un término como la integridad, o sea, no se puede dejar de tocar la vida de Jesús. Ajá. ¿Por qué la vida de Jesús? Bueno, en Hebreos 4:15 hay una muestra muy clara donde dice, aquí dentro de mis apuntes, ¿verdad? La versión es de Reina Valera de 1960, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, dice la palabra, en todo según la semejanza, según nuestra semejanza, Ajá. pero sin pecado. ¿Qué diferencia, verdad, entre Jesús y lo que podemos llamar hoy como hombre, verdad? Que, cierto, la Biblia dice que fue tentado, aún Satanás lo tentó durante ese tiempo que estuvo en el desierto, separado de todo, Satanás lo tentó y no cayó. Y eso me lleva a una palabra, pastor, que ya usted prácticamente la definió en lo poquito que nos ha estado compartiendo, y tiene que ver con esa parte irreprensible. Y yo aprendí esta palabra, ¿verdad? Que me encantó y siempre me gustó mucho y siempre me llamó la atención de este poderoso varón que está aquí hoy, que nos acompaña, porque él siempre nos ha hablado y siempre nos ha comunicado acerca de estas definiciones, no solamente de la integridad que hemos visto y somos testigos de que se vive y se conduce como una persona íntegra, ¿verdad? Sino que también es irreprensible, y el término irreprensible es un adjetivo que quiere decir que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. Su conducta en todo lugar es irreprensible, irreprochable, sin que se le pueda señalar. Que era algo que hablaba el pastor ahora y que vos tocabas en tu definición de integridad, que tiene que ver con aquello que no es tocado por el mal, dijiste hace un rato. Entonces, tenemos que saber, ¿verdad?, que la persona que es íntegra tiene esa condición. O sea, la primera característica o la característica más importante, la que amarra todo el término en términos de conducta humana y en términos de conducta espiritual, es esa, ¿verdad? Ser irreprensible, que nadie puede llegar y decirnos, es que eso que usted está diciendo no es cierto porque yo a usted lo he visto hacer tal cosa, eso que usted... Vaya, qué increíble. Hace unos años tengo un amigo que es pastor, no es mi pastor, sino tengo un amigo fuera de la iglesia, que es pastor, ¿verdad? Y una vez me dijo, mi hermanito, vieras qué difícil es cuando a uno le toca predicar, cuando a uno le toca dar una palabra, y tu esposa te está mirando, ¿verdad? Con aquella mirada, aquellos ojos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y sentirse, tal vez la esposa no lo estaba viendo con esos ojos, pero él inmediatamente sabe, en su condición humana, que lo que se está predicando no es lo que se está viviendo, no es lo que se está practicando. Entonces, desde ese punto de vista, qué importante es no solamente saber que las personas de afuera perciben que sos una persona irreprensible, sino que también tu propia familia, tu núcleo familiar, quien te conoce más cercano, quien conoce tus virtudes, tus defectos, quien se levanta contigo en las mañanas, ¿verdad? Y que te ve con esa cara, el pelo todo revoloteado, sepa que realmente, o sea, el hombre o la mujer con la cual decidió formar una vida es el mismo hombre que sale a la calle y se muestra como es, ¿verdad? Entonces, es importante la vida de Jesús, o es importante que nosotros pongamos nuestro ojo en Jesús, porque es un modelo a seguir, ¿cierto? Sí, para hacer una nota aquí, en cuanto hablaste de Hebreos 4:15, el escritor está hablando que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. O sea, cualquiera podría decir, bueno, es que Él es Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿quién va a tentar a Dios y que no vaya a caer? Pero ahí la palabra está diciendo conforme a nuestra semejanza. O sea, Jesús es divino y es humano. Amén. Vea, es espiritual y es humano. Y en la parte humana fue donde fue tentado. Ya como usted y como yo, como carne. Como exacto. Gente carne. En el momento que usted dice que fue come, tentado, que bebe, que tiene tentaciones, exacto, ¿verdad? que tenía necesidades como las nuestras. Exactamente. Pastor, que sentía hambre. Entonces el que sentía escritor frío. aclara bien, dice, fue tentado a semejanza nuestra, ¿verdad? Como hombre. Y lo único que quería Satanás era quitarle la integridad.
Eso era, o sea, la integridad que traía Qué Jesús importante, ¿eh? como Dios y como hombre, eso es lo que quería quitar. Si tú postrado me adorares, una sola vez que tampoco, un poquito doble la rodilla, entonces yo te daré todos los reinos que están ahora a mi disposición, ¿verdad? Y entonces hubiera bastado, ¿verdad? ¿Quién con hambre Sí. no cambia un plato de lentejas por la primogenitura por un plato de lentejas? Hay que ver a veces las necesidades de la gente, Exactamente, para poder sí. entender, digamos, Sí, el contexto. Cuando está uno en la más pobreza le pueden ofrecer algo y Ujú. uno puede perder la integridad. Amén. Porque ahí por Facebook andan varios ejemplos de honradez e integridad, no es lo mismo. Ujú. Definitivamente. Uno puede ser honrado, pero no puede ser íntegro. Sí, dice de una pareja que estaba en una habitación y llega un pedido de una comida, ¿verdad? De un restaurante, y equivocadamente habían echado en esa caja de la comida todo el dinero que iban a depositar, ¿verdad? Y llega a la habitación donde está esta pareja, ¿verdad? Y ellos destapan y dicen, ¿pero qué es esto? Es un montón de dinero, ¿verdad? Y entonces el hombre ya sabe dónde está la empresa, ¿verdad? Entonces va a la empresa y dice, aquí tengo esta caja que me enviaron, es un dinero que no me corresponde, ¿verdad? Yo con honradez quiero devolverlo. Y claro, y el gerente y todo aquello dice, hubiéramos perdido millones de todo el trabajo, qué hombre más honrado, ¿verdad? Y entonces dice, permítame llamar al periódico, ¿verdad? Un reportero que haga usted merece ser puesto en conocimiento de todo, dice, y dice, no, yo calladito, dice, yo devolví este dinero por honradez, pero el problema es que yo en el cuarto con el que estoy, esa mujer no es mi esposa, dice. Entonces, Qué torta. Pequeño y gran detalle. es un hombre honrado, Ajá. pero integridad Cero. no Sí. tiene nada, ¿verdad? De pronto él dice, bueno, ahí la plata me enseñaron que lo que no es mío, no es mío. Y lo devuelve, pero cuando quiere sacarlo al público, dice, no, Dios guarde, dice, la integridad la tenía por el suelo. Entonces uno a veces confunde honradez con integridad y nada que ver. O sea, ya la honradez sería parte Ujú. del círculo total de la integridad. ¿Verdad? Ahí ya no robarás, no matarás, no mentirás, sería parte de la parte generalizada de lo que es integridad. Claro. Pastor, y dígame una cosa, ¿y se puede ser íntegro a medias? ¿No? O sea, puede ser que yo de pronto el día de hoy amanecí Yo soy medio con íntegro. ganas de ser, Ajá, qué sé yo, no sé, Un día. hoy Sí. quiero Sí. permitirme Ajá. un pecadillo. Ajá. Es factible, o sea, puedo seguir manteniendo mi integridad No, si porque yo ya- tengo ese pensamiento. No, porque es un pensamiento que sale del corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los crímenes salen del corazón. Entonces, no puede salir del corazón hoy una cosa y mañana otra. O sea, soy íntegro, Ajá. ¿verdad? Hoy, mañana y todo el tiempo. Aparte de que la palabra también lo dice, ¿verdad? Ajá. La definición de la palabra dice que, o sea, todo completo, ¿verdad? Íntegro, tiene que ver con algo que es completo, ¿verdad? De hecho, Pablo cuando habla con Timoteo, un hijo espiritual, él escribe 2 Timoteo 2:19, no sé si ustedes tienen la cita ahí, No, que, no la que- tengo. no. que dice a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, ya Amén. no hay quite, ¿verdad? Lo que es, el que quiera obispado, dice, o el que quiera ser un pastor, un líder, un siervo, un guitarrista, un danzarín, desea buena obra. Amén. Pero es necesario, y lo primero que el apóstol dice, tiene que ser irreprensible. Esa palabra habla de integridad. Y después hay 19 cualidades más, ¿verdad? En las cuales yo me convertí en el 85 y pasé 6 años de mi vida estudiando estas 19 cualidades, ¿verdad? Miércoles a miércoles, una por una, qué es no dado al vino, qué es no pendenciero, qué es acto para enseñar, qué es no codicioso de ganancias deshonestas, qué es tener a los hijos en sujeción, ¿verdad? Qué es ser hospedador, ¿verdad? 19 cualidades que las estudiamos para poder decir, bueno, estás preparado para tomar un ministerio, porque el que desea obispado, dice, o servir a Dios, buenas cosas Buenas desea, cosas. pero ahí no hay pero que valga, dice, ¿no? Pero este pero sí vale, Sí, ¿verdad? sí. Porque Dios es santo, ¿verdad? Amén. Y entonces cuando uno dice, bueno, voy a tomar la estafeta, voy a tomar el llamado, en su debilidad uno tiene que confiar en Dios, ¿verdad? Amén. Que le va a ir ayudando, el Espíritu de Dios es el que lo va a uno metiendo y fortaleciendo día tras día, porque Él nos guiará, dice, siempre a toda verdad
y a todo bien. Pero tenemos el caso de que el espíritu no se va, pero se contrista. Amén. No se va, pero se apaga. O sea, bueno, uno puede decir, yo tengo el espíritu de Dios, pero le dicen, bueno, muéstramelo, ¿verdad? Muéstramelo con el amor, muéstramelo con la fe, muéstramelo con la esperanza, con el dominio propio, con la templanza, ¿verdad? Porque está diciendo, pero no se ven los frutos. Sí, Y Jesús dice, bueno, el íntegro por los frutos se conocerá. Amén. ¿Sí? Ahí es donde entra ya la parte del dominio propio, y uno dice, bueno, yo voy a hacer lo que a Dios le agrada. En mi familia el término es bastante masticado. De hecho, mi madre es una de las personas que me ha enseñado mucho el término de la integridad. Mi mamá fue toda su vida contadora pública y contadora privada, ¿verdad? Y tenía ese concepto muy fino, me explico, porque a raíz, digamos, por ejemplo, del desarrollo de la profesión, pues se tiene que ser muy íntegro en el manejo de los números, se tiene que ser muy íntegro en el manejo del dinero, se tiene que ser muy íntegro en todos esos aspectos, ¿verdad? Pero mi mamá siempre lo ha llevado más allá, no solamente en su manera de trabajar, sino también en su manera conductual. Entonces eso es algo que ha permeado a todos los que hemos ido, ¿verdad?, dentro de la familia, no solamente ella, sino que ella también lo ha pasado a sus hijos, y los hijos ya lo hemos ido pasando también a nuestros hijos, ¿verdad? O sea que ya ha habido un permeo, ¿verdad? Ha sido traspasado, ha sido pasado, digamos, de generación en generación, y eso es lo importante, que nosotros podamos también tener y ver la importancia de todo esto. Cuando hablamos de Jesús, ¿verdad?, también podemos acordarnos de lo que dice en Mateo 22:15, donde estaban los fariseos, pastor, estaban tentando y viendo a ver cómo les afaban la tabla vulgarmente a Jesús, y llegan y le envían unos discípulos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, primero llegan y le endulzan el oído, ¿verdad? Y dice, y que enseñas la verdad y el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, dinos pues qué te parece, le dicen a Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces, ellos querían con esto, ¿verdad?, mostrar otra cara de Jesús. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dice en el verso 18, dice, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Les dice, ¿verdad? Porque ya sabía Jesús a qué venían, ya sabía Jesús a qué era lo que venían. Entonces dice, pues, entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción en la moneda, verdad? Porque le presentaron un denario. Entonces, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Porque Jesús, ya un poco molesto con la situación, les pide que por favor le den una monedita, un denario, para poderlo revisar, a ver de quién es. Y entonces les devuelve la respuesta y la pregunta a ellos, ¿de quién es la inscripción y el escudo y el asunto y la imagen que está en la moneda? Y ellos contestan, de César. Y les dijo, pues entonces dan a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, lo que quería Jesús era decirles, bueno, esto es lo del mundo y lo mío es mío. Lo de mi Padre es de mi Padre. Amén. Entonces, en ese concepto de la integridad, Jesús fue múltiplemente probado. Y como decía ahora el pastor, ¿verdad?, no lo vivió en términos como Dios, como deidad, como divino, sino que lo vivió en términos humanos. Y a veces nosotros nos ponemos en la situación de que no podemos resistir, ¿verdad? Y le pongo el ejemplo muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos entran en una dieta o entran en un periodo, por ejemplo, de ayuno, ¿verdad?, para llevarlo a la parte espiritual, y pasan todo el día, ¿verdad?, coqueteando, ¿verdad?, con el postrecito, pasan coqueteando con el asunto de que, uy, tengo un cheesecake ahí dentro de la nevera que me está esperando, y ven cosas ricas, y entonces se desvirtúa por completo el concepto y el deseo de ayunar por lo que realmente se quiere. O sea, ya en el momento en que existe esa situación y que uno no tiene esa integridad para saber sostenerse, para ser irreprensible, ya ahí se pierde el concepto, o se pierde la bendición, o se pierde el buen asunto que Dios tiene con el ayuno, ¿verdad? No, y vea, ahora que el pastor mencionaba eso, qué importante, porque mucha gente a veces dice lo que sea el pastor, que dicen, hey, pero él es Dios, ¿quién va a tentarlo? O sea, o cómo va a fallar. Sí, como intentando bajarle al piso, ¿verdad? O restando la importancia
a lo que él hizo, como decirle, "Ey, cuidado no, ¿verdad? Si es Dios, cuidado no lo hace". Pero qué importante eso, ¿verdad? Y qué fuerte de que fue en la humanidad que le fue tentado, o sea, qué integridad, ¿verdad? Que regresando al tema, y qué mejor ejemplo tenemos que Jesucristo. Amén. Sí, hay una de las cosas importantes, Esteban, es que nuestro camino a seguir en esta tierra, o quien debe inspirarnos a nosotros a ser mejores, o llegar, como dice la palabra, a ser santos, es seguir el paso de Jesús. Seguir ese modelo. Ese es el modelo. Ese hombre Ujú. y ese hijo de Dios es el modelo que nosotros debemos seguir, es el camino y la ruta para nosotros es que- lograr alcanzar el Ajá. galardón. Y es que no hay mancha, ¿verdad? O sea, por más que cualquiera le quiera buscar, no va a encontrar por dónde. Y me Ahora, llamó... Y hay dos, Ujú. hay dos chequeadores de la integridad, ¿verdad? Ujú. Uno lo usa el diablo, que es el tentador, Ujú. ¿verdad? Dios no tienta a nadie, él es perfecto. Y por eso fue que el diablo tentó a Jesús, ¿verdad? Y otro es la prueba sí la permite Dios. Sí, ¿verdad? la prueba la permite, pero no Ajá. la da. No, la permite, Quien la da es... la permite Ujú. para que yo pruebe mi integridad, Amén. Sí. para que yo sepa quién soy y hasta dónde puedo llegar. Es como el permiso y la autorización que Dios le da Ajá. a Satanás para Como para con- tentar. Y las dos, sea que del diablo que venga la tentación o la prueba que venga de Dios o la permita, yo tengo que superarlas. Amén. ¿Verdad? Ahí es donde se ve mi madurez, mi nivel de cuánto he alcanzado, cuánto he madurado o cuánto sucumbí, ¿verdad? Porque a veces es una pequeña tentación, se cae, y una vez que se recibió, concibió y dio a luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. Pero entonces la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. ¿Verdad? Ya uno es doblemente dichoso, doblemente feliz. No cayó en la trampa, sino que salió, ¿verdad? Como Jesús, victorioso. Amén. Porque cuando estamos hablando de ese pasaje de la tentación, dice que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando venció la tentación y al tentador, entonces dice que ya fue a empezar el ministerio en el poder del Espíritu Santo. O sea, hubo un cambio de la llenura al empoderamiento. Ya fue diferente. Ya vencí la tentación, pasé por la prueba y ahora el poder de Dios está aún más sobre mí. Porque Lucas 4:18 habla de la misión de Cristo, y Isaías 61:1 también dice que lo que vino a hacer, y todo tiene que hacerlo uno en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y igual funciona para nosotros como creyentes en este tiempo. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos nada. Exacto. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bautizados o rebautizados las veces que sea necesaria para poder entonces funcionar espiritualmente. Amén. Y soportar entonces la tentación, porque humanamente no se puede. Uno es débil, uno es frágil. La Biblia lo considera como la hierba. Hoy la corta, mañana ya no está. Como la neblina que hoy se ve, ya al rato no se ve. Pues, Así Ale, es la vida del hombre. y- O sea, de pronto se cayó y se golpeó y Y mediante un crecimiento, vamos, hay mucha gente que, digamos, tal vez ahorita puede estar pensando, si ya van analizando un poco lo que hemos conversado, hay gente que posiblemente va a analizar el hecho de que, pero es que yo he tenido tanto problema con la bebida, o he tenido tanto problema Ajá. con el cigarro, o he tenido tanto problema con la droga, y yo ya me he entregado a Dios, he hecho la oración de fe, de verdad, o sea, hay una necesidad dentro de mí de querer hacerlo bien, pero vuelvo a caer. Ajá. Pastor, ¿hay un crecimiento o hay posibilidades de dejar estas cosas si no hay un crecimiento espiritual? Si no me alimento de la palabra, si no me alimento de... Muy difícil. ¿Verdad que sí? Muy difícil, porque de eso se trata la madurez, adquirir dominio propio, ¿verdad? Proverbios 4:18 es muy claro. Dice, la vida, la senda o el camino del justo. Ya una vez que fuimos justificados por la sangre del Cordero, nos toca caminar. Amén. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora. Hace la comparación. El sol todos los días sale en el este y se acuesta en el oeste. Entonces, así tiene que ser la vida del justo. Nació de nuevo, ahora es nueva criatura y empieza a ascender hasta que el día es perfecto. Porque- Entonces, esa madurez le va a dar la capacidad de decidir, porque el ser humano recibió capacidad de decisión. Yo puedo decidir por la vida o por la muerte, o por la bendición o por la maldición. Yo hago con lo que quiero con mi vida, es mía. Claro, Dice uno, ¿verdad? claro. No sabiendo que no es mía, que Dios es el que me la dio y tengo que devolverle a Él el respeto a la mayordomía. Pero uno dice, es mía, pero Dios me da la capacidad
de poder elegir, ¿verdad? Yo no hago más esto, yo no tomo más, no fumo más, no tomo más droga, ¿verdad? No quiero ver más pornografía, no quiero ver más a una mujer con lujuria, ¿verdad? Y yo lo digo, ¿verdad? He hecho pacto, dice, delante de Dios, de que no veré a una doncella con ojos, ¿verdad? Porque Job, cuando usted ve el testimonio de Dios acerca de Job, uno se echa para atrás, dice, en ese tiempo donde no había ni palabra, ¿verdad? Y no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Es un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas que nadie las tenía, solo uno, ¿verdad? Y Satanás dice, yo me lo apego, yo le quito esa integridad, sí, ¿verdad? Y le quitó todo, ¿verdad? Dios le permitió pasar por la prueba, le quitó todos los bienes, los hijos, solo le quedó a la mujer, y la mujer al final le dice, mira, ¿por qué no reniegas a tu Dios? ¿Verdad? Pues no lo maldices y ya se acaba esto, tú te mueres también. Sí, sí. Y él no, él deja tu integridad, le dice, ¿verdad? Ajá, y él dice, la integridad va a permanecer ahí, y le devolvió Dios por esa decisión. Es una capacidad de decidir que yo tengo. Se mantuvo fiel aún cuando estaba casi muriendo, ya casi muerto, y Dios le devolvió 7 veces más todo. Sí, yo le pregunto, pastor, porque habrá quien piense que, digamos, por ejemplo, yo ya le entregué mi vida a Dios, estoy en un proceso, o sea, quiero caminar de otra manera, quiero ser una persona diferente, pero de nuevo soy tentado y de nuevo caigo. Ajá. Y muchos se retiran de la palabra, se retiran de escuchar la palabra, que es el principal error, o sea, todos somos humanos. De la congregación, sí. Exactamente, todos somos humanos y tenemos un periodo y un tiempo, Dios lo tiene marcado para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no nos alimentamos de la palabra, teniendo esas cualidades, ¿verdad?, humanas, jamás vamos a tener un crecimiento espiritual, que es lo que nos ayuda a tener una respuesta y nos ayuda a tener un arma en contra de la tentación. Entonces, mucha gente que está en esa situación, pues deja de congregarse, deja de hablar con algún vecino, ¿verdad?, de la palabra de Dios, deja por detrás un montón de cosas con relación a la palabra, y entonces comete el error de que, bueno, vine a Cristo, estoy en Cristo, manifiesto ciertas cosas del Espíritu Santo, pero tengo esta falencia, tengo esta caída todavía, tengo esta situación que todavía me está gobernando, ¿verdad? Y me retiro de nuevo porque estoy pecando, me siento impuro delante de la presencia de Dios, y es un error. Es que también, digamos, perdón, pastor, como el pastor hace ratito lo decía, muchas veces cometemos ese error, porque todos lo hacemos, de no, digamos, como no dejarle todo a Dios, ¿verdad? No queremos como dejar todo en nuestra propia capacidad, y como decía el pastor, y nosotros somos carne, ¿verdad? Solos no vamos a poder jamás. Dependemos de... Exacto, necesitamos eso para poder vencer esas cosas que usted menciona, que los vicios, que muchas cosas, ¿verdad?, que encadenan a tantas personas hoy en día, que por sí mismos no van a poder nunca. Exactamente. Como falta ese crecimiento. En la cadena alimenticia se ve, ¿verdad? El mayor, el más grande se come al más pequeño, el más fuerte se come al más débil. Y es igual, o sea, si yo me debilito, el Satanás va a hacer fiesta conmigo. Correcto. Y eso es un error, no continuar uno en la hoguera, ¿verdad? Sintiendo parte de la congregación, porque está recibiendo amor, cariño, palabra, y también dejar el machismo, el orgullo, y uno abrirse con alguien. Eso es muy, muy importante. A veces cuando hay problemas de índole sexual, ¿verdad?, de por qué no se abre uno con la esposa, dile, mira, estoy siendo tentado, es parte del matrimonio. Ahora que toca ese punto, pastor, no el de la sexualidad, sino el de abrirse con la esposa. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, ustedes sí saben, yo soy casado, ¿verdad? Mi esposa se llama Adriana. Ya se la vamos a invitar al programa a ver qué sucede. Un día estos vamos a hacer programa de esposas. Ahí le voy a contar cómo nos va a ir. Vamos a invitar a otro amigo de nosotros para que venga con la esposa. Sí. Mi esposa sabe, o sea, yo en mi esposa confío mucho, ¿verdad? Y soy muy, o sea, todo lo que pasa, a pesar de que trabajamos juntos, ella sabe todo lo que sucede, ¿verdad? Pero yo también le cuento todas mis cosas. Entonces, mis sentimientos, mis problemas, mis frustraciones, mis logros, mis éxitos, mis batallas, perdón, mis ganes, ¿verdad? Y también
todas mis derrotas y todas las cosas que suceden, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque es difícil construir esa relación, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la confianza. Por eso es que también es importante que nosotros a nivel personal y espiritual podamos manifestar estas cosas, ¿verdad? Esto que manifiesta la palabra integridad, ¿verdad? Todos estos beneficios que manifiesta y que nos habla el pastor en esta tarde. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ser de testimonio en la calle, ¿cierto? Como hijos de Dios, pero también tenemos que ser testimonios como hijos de Dios dentro del hogar, dentro del matrimonio, que nuestros hijos puedan ver en nosotros algo bueno que aprender, algo bueno, algo que sea pasado, como lo hablábamos ahora, de generación en generación, ¿verdad? Porque generalmente eso es lo que hacemos. Lo que usted sabe hacer, pastor, que estoy casi seguro que sus hijos lo han aprendido. Porque el pastor tiene una cualidad muy importante, y es que es un excelente marido de alquiler. Es un excelente carpintero, es un excelente albañil, es un excelente fontanero, pintor, electricista, mecánico. Y como ustedes lo ven acá, ¿verdad? Es un excelente pastor. O sea, se dedica a muchas cosas y realmente nos inspira, ¿verdad? Con muchas cosas que hace. Entonces, yo estoy seguro que sus hijos saben hacer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Saben manejarse con todo este tipo de situaciones. Porque uno aprende, dicen que la mayoría de la gente, pastor, aprende el 80% a través del sentido de la visión y el otro 20% a través de los demás sentidos. Entonces es muy importante la visión, ¿verdad? Para poder ver y para poder aprender a través de esto. Igual. Retomando un poquito antes de lo que estamos hablando de la prueba, estaba viendo un versículo aquí que es bastante peligroso, sucumbir ante la prueba, porque nos estamos jugando la salvación. Amén. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, que está hablando de que la integridad me va a llevar a mantenerme siempre unido a Cristo, siempre con la convicción. Hay gente que dice, ¿seré salvo o no seré salvo? Que está en esa dualidad. Pero el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, solo yo no puedo, pero Dios dice, es el que produce así el querer como el hacer. Para que yo me mantenga firme, yo salga adelante. ¿Verdad? ¿Y cuál es la llave? La oración. O sea, cuando viene la tentación, métase a orar, ¿verdad? Porque Jesús mismo lo dijo en Lucas 11, dice, cuando oren así, bueno, exalten al Padre que está en el cielo, pero dice, no nos metas en tentación, es parte de la oración. Él mismo lo dice, reconoce a Dios como Padre y nos dice a nosotros, pidan que no sean metidos en tentación, porque Él sabe nuestras falencias, nuestras debilidades, y entonces tenemos que acudir a Dios por la llave de la oración. Y Pastor, eso que yo me lo imagino así como, por ejemplo, viene la tentación y uno se mete, ¿verdad?, a orar, a clamar a Dios, nos da como una especie de blindaje, claro, ¿verdad? Para contra esas armas del diablo, ¿verdad? Porque ¿qué es orar? Es hablar con Dios. Ya uno está hablando ya con el Señor, ¿verdad? Ya dejó aquello que estaba llamándole la atención, ¿verdad? Seduciéndolo. Y ahora aquí les voy a yo a revelar cuál es mi secreto, porque los que somos hijos de Dios tenemos que tener claro de que la tentación siempre va a venir. La tentación en todos los... Es más, cuando usted llega a los pies de Cristo, usted empieza a ser tentado realmente y usted empieza a darse cuenta de cuando vienen las tentaciones. Antes de eso, antes de entregarle uno la vida a Cristo, tal vez usted lo ve como algo muy normal, algo rutinario, no sin importancia. La corriente del mundo, a ti. Exacto. Pero a la hora de que usted ya le entrega a Dios lo que es de Dios, su corazón, ya usted empieza a ver la tentación donde viene, ¿verdad? Que viene a veces con falda corta, o viene a veces con nombres y apellidos, o viene a veces con etiquetas, o viene, me explico. ¿En qué sentido? En forma de viernes negro. ¿En qué sentido nos defendemos? Bueno, nuestro pastor nos está dando ya una orientación con relación a lo que es la oración, y yo le voy a dar cuál es mi secreto. Mi secreto tiene que ver con un versículo, se llama Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Exactamente. Esa frase, ese versículo que es muy pequeño, ¿verdad? Resume mi situación, digamos, en el momento en que estoy siendo tentado, porque cuando yo clamo a Dios, y clamar tiene que decir que tengo que encerrarme con Él, tengo que buscarlo, tengo que llamarlo y decirle, Señor,
sálvame, ayúdame, dame la fuerza, dame la fortaleza, me explico. Y a veces es muy, muy cotidiano, me explico, porque es de todos los días. Ahora lo conversábamos y es de todos los días. Claro. Y qué importante saber dónde puedo yo tomar la palabra para darme a mí mismo fortaleza. Porque comprenderán ustedes, ¿verdad?, que muchas personas tal vez tienen situaciones que tal vez lo sabe la familia, pero hay otros que tal vez la situación es de acalladito, es el pecadito oculto, ¿verdad? Ajá. Y es importante, ¿verdad?, en el sentido de que cuando pasan estas situaciones, mi espada de batalla pueda ser un versículo que me ayude a mí a ver la claridad, a volver a ver al cielo. Porque cuando yo elevo mi mirada y cuando yo veo cuál es el galardón, cuando yo veo dónde está mi Dios, muy posiblemente yo deje pasar la tentación. Pasó y no dolió. Pasó y no estuvo en mí. Pasó y no me causó mayor problema. Y después de eso, pastor, yo he visto que hay un mejoramiento en lo que es la ansiedad en la persona, pastor. Porque empieza uno ya a decir, no, ya esto no es nada. Ya por esto he pasado. Ya esta situación la he tenido aquí en mis pies y ahora está a medio metro. Empieza como a alejarse, ¿me explico? Empieza como a tomar distancia. Ya está fortalecido en la parte que era débil. Sí, y qué importante reconocer que no es por mis propios méritos, ¿verdad? Porque digamos, si usted entra a la egolatría y si usted cree que con su propio yo, lo que hablábamos, ¿verdad?, lo va a lograr, no. Porque, y qué peligroso, ¿verdad?, jugar de valiente. Porque el pastor muchas veces nos lo ha dicho, el diablo tonto no tiene nada. No, nada. Él nada. es bien inteligente y él sabe con qué va a llegar a tentarlo a usted, ¿verdad? Anda como león rugiente viendo a ver a Sí, quién no devora. lo va a tentar con lo que él sabe que usted lo va a quitar como cualquier cosa. Por supuesto, pero lo importante aquí es ver el crecimiento, porque cuando empezamos a caminar en Dios, empezamos con todas estas cosas y parece de pronto una tentación, parece una tortura, es una tortura, realmente es una tortura, pero conforme se va avanzando y conforme se busca la visión, conforme se busca elevar uno la mirada al cielo, ¿verdad?, y pedir realmente del cielo, saber que uno es necesario, que necesita, que es lo anhela, ¿verdad?, la presencia de Dios en la vida de uno, las cosas se van alejando, mantienen su distancia, porque ya hay una situación diferente, pero tiene que nacer del corazón. Y lo importante ahí, hermanos, es que Salomón pasó por tantas circunstancias y él dice, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, qué tremendo, porque ya perdí la integridad. Porque no es que yo soy santo y no peco, ¿verdad?, sino que peco y reconozco el pecado y con dolor lo confieso y me arrepiento y no peco más. Pero si yo no lo confieso, ya perdí la integridad. Amén. Entonces dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová. O sea, da la llave para la libertad, el que los confiesa. ¿A quién? A Dios. Pero se aparta. O sea, no, hoy confesé el pecado, me sentí bien, ya tranquilo, paz, pero después de mañana otra vez viene la tentación. Igual sigue el accionar, pastor. Buscar a Dios, orar a Dios, sí. hablar con Dios. Sí, porque ahí es el único que puede Amén, perdonar. amén. Entonces, yo los confieso, pero me aparto. O sea, porque esa es la misericordia de Dios. Cuando la mujer que la encontraron fornicando con el hombre en adulterio, la trajeron a ver qué decía Jesús, el que tenía más sabiduría. Le dijeron, mire, la ley de Moisés dice esto: si una mujer sorprendida en adulterio, hay que apedrearla. Y todos traían su piedra en la mano. Su buena papa. Y entonces Jesús empezó a escribir ahí, me imagino, seguro adúlteros, fornicarios, escribiendo palabras en hebreas ahí. Y entonces la gente empezó a ver lo que estaba escribiendo Jesús y cada quien empezó a soltar sus piedras, porque se acusaron ellos mismos de, si yo también soy, y yo soy yo. Y entonces ya Jesús levantó la vista y dice, no hay nadie te acusa. Yo tampoco. Qué bueno. Pero nadie te condena, yo tampoco, pero vete y no peques más. O sea, eso es la misericordia que te recibe, te limpia, pero dice, cuídate de a partir de ahora. Porque Pablo, tener un mentor es bueno, hermano. Tener un mentor encima de uno es bueno porque lo está corrigiendo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad?, y de la doctrina. Porque es mí mismo, yo soy el peor enemigo mío. En mí está el decidir por santificarme o por pecar, ¿verdad? O por pecar y orar y voy empatando, ¿verdad? Entonces, y de la doctrina porque yo la puedo malinterpretar.
a mi propio favor. Ujú. Saco un versículo del texto y hago un contexto y hago una doctrina. Entonces dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, Ajá. ¿verdad? Sé más bien de testimonio de fe, de perseverancia, de buen testimonio a la gente, a los oyentes, ¿no? Amén, amén. Para dar gracias. Pero es muy importante, o sea, uno tiene que cuidarse por todos lados. Ujú. Es un abanico de caleidoscopio de cosas que le vienen a uno, ¿verdad? Que es creyente, es blanco Sí. el enemigo. Pastor, y qué importante, digamos, en esto de la mujer que van a apedrear, ¿verdad? Mucha gente usa mucho esa parte como para justificarse, ¿verdad? Justificar el pecado de que Dios Bueno, perdona, es pero cierto, es cierto. esa última parte Ajá. es la más importante, es como la gente como que la lee en chiquitito, ¿verdad? Ajá. El no peques más, Ajá. esa es la clave. Sí, y esa porque es en que la primera realidad... parte es la que nos sirve a nosotros para justificar. Eso, exacto. Ajá. Pastor, me llamaba mucho la atención ahora que hablábamos al inicio, hace rato estoy pensando, ¿verdad? Hablábamos sobre la integridad moral y usted tocó el tema que es obviamente muchísimo más importante, es lo que nos atañe hoy, de la moralidad espiritual. Ujú. Porque yo pensaba, la moralidad, la integridad moral, que moralidad espiritual, dije, la integridad espiritual, Ajá. perdón. La integridad moral podríamos aparentarla, ¿verdad? Delante de quien Ujú, sea, ujú. pero la espiritual nunca vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Dios siempre nos está viendo y es tan bonito, ¿verdad, pastor? Cuando usted sabe que está siendo íntegro o ante X situación fue íntegro. Usted hace unos días en las clases de los martes, ¿verdad? Para todos los hermanos, yo siempre digo, ¿verdad? Que la iglesia, nosotros, la fraternidad, trabaja mucho y trabaja de buena forma, hay Amén. nos da mucha enseñanza, ¿verdad? El pastor nos comentaba, sí, Herramientas para crecimiento. el pastor nos comentaba sobre la historia de los 2000 colones que usted Sí, se encontró. 7000. 7000 fue. 7000, sí. Y qué bonito es cuando usted es íntegro para Dios, ¿verdad? No para que la gente lo vea, Ujú. sino la integridad espiritual para agradar al Padre, ¿verdad? Ujú. Qué importante es esto, pastor. Sí, es la vida de uno, ¿verdad? Tiene que ser así, para poder tener la autoridad moral y espiritual, porque aquí tenemos que abrir el abanico, ¿verdad? Hay integridad física también, Sí. ¿verdad? Cómo yo cuido mi cuerpo, ¿verdad? Que Ajá. es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu ¿Verdad? Santo. A veces se enferma uno porque quiere echarle alguna droga, alguna cosa que, Ujú. Sí. que el cuerpo no fue hecho para eso, ¿verdad? Y entonces, O la gula. exactamente, más. sí, que son pecados cardinales, ¿verdad? Como llaman, la gula. Y entonces son muchas las facetas que tiene la integridad en el ser Amén. humano, ¿verdad? Como hablamos al principio, como padre, como pastor, como líder, como abuelo, como hijo, como hermano, Ujú. ¿verdad? Como empleado, uno tiene que ser íntegro en todo. Amén. Ahora, antes había rótulos por todos lados que decían, se necesita personal, ojalá cristianos, ¿verdad? Y ¿En entonces, serio? ¿por qué? Porque la gente llegaba temprano y, ¿verdad? Y trabajaban y no eran problemáticos ni nada y se iban de últimos. Y después ya empezaron a entrar los cristianos que no tenían integridad. Entonces ya ponían rótulos, se necesitan empleados, ojalá que no sean cristianos. Los cristianos Porque paqueteados. Se van, llegan tarde, se van antes, no rinden. ¿verdad? Llegan tarde y se van temprano. ¿Dónde está fulano? Y dice que está orando en el baño. Pero es el tiempo de trabajo. ¿verdad? Pero uno se cree muy espiritual porque va a decir el jefe, ¿qué espiritual? Está en el baño. No, pero está contratado para que rinda. Exacto. 8 horas de trabajo. Exacto. Entonces, en todo lado uno tiene que ser, ¿cómo se llama? Dar una imagen, de verdad, Sí. delante de los hombres. Pastor, aquí yo tengo un versículo que Ujú. me gustó mucho en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 9. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 para los que quieran buscarlo y leerlo con nosotros. Dice, el que camina en integridad anda seguro, Ajá. mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Ujú. Para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Y es lo que, Sí. Y lo es, que y es lo que conversamos toda ahorita. mentira al final termina siendo, ¿verdad? Sí, sale a la luz. O sea, es Es un inevitable principio, saber. Ajá. es un principio. Todo lo oculto sale a la luz, o sea, no hay quite. Exactamente. A final de cuentas vos, cuando pegas una mentira, siempre sos descubierto por alguna otra situación. Ujú. Sí. O porque no te acordaste, es que dijiste en ese momento, es otra tontera diferente. O porque al final de cuentas, ¿verdad? Existe una persona que sí presenció la situación, o hay otra persona que sí sabe la realidad, Sí. o al final porque los hechos te delatan por alguna situación. Aquí tengo otro en Proverbios 19, en el versículo 1, que dice, mejor es el pobre que camina en integridad
que el de perversos labios y con riqueza, digamos. Quiere decir ahí la palabra que en la traducción, ¿verdad? Y vea que qué bonito, ¿verdad? Es mejor ser pobre y caminar en integridad, dice, Amén. dice la palabra. Y ahora que conversas de esos versículos, Esteban, nos lleva, digamos que como decir, al cierre o a la pregunta final, o a lo que tenemos que hacer, o lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, en Efesios 1:3 dice las bendiciones espirituales en Cristo. Vean el titulito que trae, ¿verdad? Bendiciones espirituales en Cristo. Dice en el verso 3, bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. O sea, el Señor nos ha bendecido, nos ha dado una bendición. El verso 4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Que antes de la fundación del mundo, antes de que se moviera en el Génesis y empezara a ordenar la tierra, ya uno existía en el pensamiento de Dios. Ya Dios se había preocupado por tu nacimiento, por cómo te iba a agasajar, de cómo te iba a dar lo que tienes hasta la fecha del día de hoy, ¿verdad? Sin haber creado ni siquiera la tierra. Dice la segunda parte de ese verso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos santos. Un día de estos, bueno, hace mucho tiempo, hace como 2 años, tuve una discusión con una persona de mi propia casa, de mi propia familia, con relación a lo que tenía que ver en la santidad. Porque me refería a que nosotros no somos santos. No, la palabra nos llama santos, porque es algo que se está declarando que llegaremos a ser. Pero tenemos que buscar, tenemos que empezar a caminar con la senda que Jesús nos dejó para llegar hasta esa posición de santidad, ¿verdad? Porque dice la palabra que también que sin santidad no podremos ver al Señor. Y lo importante acá es que sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir? Que entonces Dios necesita que seamos esas personas íntegras, irreprensibles, esas personas que cuando nos lleguen a pesar, que cuando estemos en la balanza, lo mismo que dice el peso allá, sea reflejado en el peso de la carga de las cosas que yo he hecho, de las cosas que yo en Cristo he hecho, de las cosas que yo con mi propia decisión, ¿verdad? He decidido someterme a la voluntad de Dios, porque muchas cosas dejamos de hacerlas o dejamos de hacer cosas buenas, ¿verdad? Para Dios, porque deseamos seguir la corriente del mundo o porque no queremos obedecer el mandato del Es Señor. más fácil seguir la corriente del mundo, ¿verdad? Exactamente. Y muchas veces no estamos de acuerdo, pastor. No será el primero la persona que haya pensado, es que ahora soy cristiano, pero es que Dios dice no robarás, y es que a mí me gusta, no serás dado al vino, ¿verdad? Dicen por ahí algunos versículos y a mí me gusta el chupe, ¿qué vamos a hacer? ¿Me explico? No codiciará a la mujer de tu prójimo, y yo las veo todas muy bonitas, ¿me explico? O sea, todas estas cosas, llega un momento en que Dios las va a pesar y las va a revisar, y el peso que Él está poniendo sobre la balanza es el mismo, porque tiene que darle exacto. Cuando Él ya encuentra diferencia, ya te ve como defectuoso, como algo que no es lo que Él quería. Entonces, la palabra de Dios nos indica en este versículo que es lo que el Señor desea de nosotros, que seamos santos, que busquemos esa santidad, que caminemos conforme a la palabra y conforme a la vida de Jesús, y que seamos delante de Él sin mancha. Dice que Él viene por una iglesia, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Él viene por una iglesia, ¿verdad? Que tiene que estar sin mancha y sin arruga, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a desenvolvernos con este término de la integridad, ¿verdad? Para poder ir acoplándonos. Eso mismo que usted nos decía ahora, pastor, que usted pasó mucho tiempo, ¿verdad? Buscando todo el significado de la palabra integridad para ver las áreas, los campos y todo el asunto. Es algo que nosotros tenemos que empezar como hijos de Dios también a desmenuzar, ¿verdad? A encontrar la palabra y empezar a ver, ok, Ahora, esto. el conocer o el saber trae responsabilidad. Claro. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado Pastor. por pecado. O sea, que también yo me meto mucho a saber y ahora, ¿qué hago con ese conocimiento? Ahora tengo que ser responsable de lo que sé. Cosa interesante, pastor, porque Ajá. le aseguro que en el momento en que nosotros empecemos a deshojar, que nosotros empezamos a descubrir los términos, ¿verdad? Las aristas de esta palabra, de la integridad, de este valor,
vamos a ser tentados. Tengo un conocimiento más profundo O ya nos vamos a dar cuenta de lo que no debo hacer, o o nos de vamos- lo que desagrada a Dios. o nos vamos a dar cuenta de qué cosas me estaban tentando y yo no me había dado cuenta en lo que estaba cayendo. Porque el mismo Pablo dice, lo que yo hice lo hice por ignorancia. Entonces no le fue contado por pecado. Amén. Entonces, pero doy gracias a Dios al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Siento yo antes blasfemo, perseguidor, criminal de la iglesia, pero dice todo eso lo hice por ignorancia, creyendo que estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? A través de una religión que decía los cristianos no valen nada, no existen, hay que Amén. terminarlos. Amén. Y él lo estaba haciendo con toda la fe, pero cuando ya conoce al verdadero Cristo, le cambia el paradigma. Es lo que le pasó, digamos, a Daniel y a Ananías, a Misael y a Azarías. Ajá. Les cambiaron el nombre, oiga. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, para cambiarle la identidad, para que se convirtieran en gente corrompida, perversa, pero ni aún así, cambiándoles el nombre, ellos siguieron llamándose como Dios los había... Eso está en Daniel, ¿verdad? Ajá, sí. Me encanta mucho Sí. ese Ese está en- libro. Sí, a mí me encanta la historia de Pablo. Y entonces Noé, según tus generaciones, era justo, Amén. ¿verdad? Perfecto e íntegro. Job, intachable, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ezequías, hablando en Isaías, escribe esa nota. Isaías 38:3 dice: he andado delante de ti en integridad. El asunto es que él está enfermo de muerte. Y Isaías es mandado por Dios a decirle: mire, Ezequías, ordena tu casa porque ya se acabó el tiempo aquí en la tierra. Y entonces Isaías sale y el hombre se vuelve a llorar a la pared. Y le cuenta a Dios, le dice: Señor, yo he sido íntegro, yo he sido recto, tú conoces mi vida, tú conoces mi pasado, ¿por qué voy a morir? ¿Verdad? Isaías iba caminando por el patio y Dios le dice: devuélvase, dígale a Ezequías que yo le voy a añadir 15 años más de vida. Entonces, pero después de que estaba ya muerto y tenía que arreglar la casa, pero él le dijo, y Dios sabía que, él dice: vea, he andado delante de ti en verdad Ajá. y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró, con gran lloro. Se volvió a la pared ahí, enfermo, donde estaba ya casi muerto. Y Dios, que todo lo ve y todo lo conoce, dice: bueno, voy a añadirle 15 años más de vida. O sea, la integridad paga. Ajá. La integridad te añade vida, te añade años más, ¿verdad? Con una vida, pues, buena. Bueno, es uno de los beneficios. Ajá, ¿verdad? uno de los beneficios. Uno de los beneficios, porque Ajá. realmente el someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Trae, Claro, beneficios. o sea, no hay nada, en Dios no hay absolutamente nada malo, todo es multiplicación, todo es Ajá. suma y Ser multiplicación. agradable a Él, ¿verdad? Amén. Es lo más importante. Pastor, y cuánto énfasis le da la Biblia a la integridad, ¿verdad? Porque habla montones Total. sobre esa característica. O sea, es Eso es lo que totalmente agradable a Dios. sin mancha quiere decir sin suciedad, y la suciedad es pecado. Sí. ¿Verdad? El ágape, que es el vestido que Dios me puso, vestiduras blancas, y si yo las mancho y estoy feo, ¿cómo las voy a limpiar? ¿Verdad? Y ahí es donde habla una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. O sea, que no esté ajeñada, no esté fea, que esté con los dones funcionando, que esté íntegra, y esté intachable, que esté irreprensible. Eso es por lo que Cristo viene. Pero y uno dice: es que no, la iglesia somos un hospital y para curar enfermos, pero todo el tiempo vamos a estar curando enfermos. Bueno, vamos a lo mismo, ¿verdad? Muchas veces quieren Ajá. acomodar la palabra Sí, sí. a conveniencia. Dice: no, es que soy humano, es que fallé, Sí. y otra vez y todo. Pastor, en cuanto a eso, muchas personas podrían decir: no, pero es que qué difícil, ¿verdad? No, pero es que Dios todo lo hace perfecto y nos dejó el modelo, ¿verdad? Que es Jesucristo. Ajá. Ahí nos dejó un modelo, y como decía el pastor, que me encantó esa parte, que no es porque fue Dios, ¿verdad? Sino Él fue tentado Ajá, en su como humanidad. hombre, como hombre, como entonces, persona. al igual que nosotros, ¿verdad? O sea, ahí nos dejó Cualquier hijo vecino. el Es ejemplo correcto, sí. como para decirnos: vean, sí se puede. Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. Pudo haber sido tentado cuando carajillo a agarrarse con otro. Sí. A escozones, pues, sí. No, Estaba pero- creciendo con... Jesús igual, si analizamos la vida de Jesús, tenemos que tener bien claro que también esto que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Jesús se volvía al Padre y le hablaba, Claro. y oraba. Todo. Y era recargado de la presencia de Dios, era de nuevo
puesto la luz, puesto su ojo en el camino de lo que tenía que hacer para Sí. lo que fue comisionado. Vea si él estaba, digamos, en igualdad de condiciones en cuanto a la humanidad con nosotros, que a mí me llama muchísimo la atención, antes de ser preso, ¿verdad? Y crucificado, que él siente miedo y él se aparta y llora y clama a Jehová, ¿verdad? Amén. Ujú. Qué importante, o sea, que es que nos dejó un modelo completo a todo lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Amén. Y lo que mencionaba el pastor ahora, cuando viene la tentación, someterse en oración, Claro, ¿verdad? eso. Para poder vencer al enemigo Es una con llave. todas las artimañas que utiliza. Y de qué mayor ejemplo que Jesús. De hecho, Amén. que David dice, la comunión íntima con los santos de Ujú. Jehová es con los íntegros de corazón y los limpios de corazón. Amén. Es la comunión íntima. Amén. ¿Ya? Porque ahí es otro tema ya que Dios llama a ciertos hombres amigos. ¿Verdad? Y Jesús también lo dijo, ¿verdad? Ujú. Ya no llamaré más siervos, sino amigos. ¿Y quién es el amigo? Aquel que hace mi voluntad. Amén. Aquel que hace todo lo que, como yo lo hice, porque yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer de mi Padre. Amén. O sea, que estando en la tierra él veía lo que Dios quería que hiciera y no dejaba un detalle sin Ujú. hacerlo, todo la voluntad perfecta. Amén, amén. Ujú. Bueno, ha sido una tarde muy buena, ¿verdad? En el entendimiento de la palabra. Cuánto conocimiento. Ha sido algo hermoso aprovechar el recurso, ¿verdad? Que Sí. tenemos acá esta Ujú. tarde. Y le damos muchas gracias a nuestro pastor, ¿verdad? Habernos acompañado en esta tarde. Acuérdese que esto generalmente, o el programa, nosotros lo sacamos en las tardes, muy posiblemente este sábado, ¿verdad? Lo vamos a estar compartiendo con ustedes alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? Acuérdese que somos Fraternidad Cristiana, recuerde que estamos diagonal a la Bomba a la Castellana, ¿verdad? Que ahí está nuestro auditorio principal, estamos sobre carretera, tenemos un amplio parqueo al frente, ahora como lo mencionaba el pastor, y tenemos múltiples tipos de ayuda, ¿verdad? O ministerios dentro de la iglesia Correcto. que podrían estar ayudándole con algún problema que usted manifieste. Hablamos de muchas cosas, el término y el tema de hoy era la integridad, pero de pronto por ahí usted necesita oración o de pronto por ahí necesita Ujú. ayuda en un tema integral familiar, ¿verdad? Que tal vez alguno de nuestros pastores o alguno de nuestros consejeros podría estarle ayudando. Igual darle las gracias a nuestro pastor por semejante visita, ¿verdad? Por esa, No, con mucho gusto. sí, esa hace tiempo bendición más bien que- de tenerlo por acá. Sí. Esperamos, ¿verdad? En un próximo capítulo, ¿verdad? También contar con su presencia para Claro. cualquier temita ahí que nos gusta llamar, ¿verdad? Para a diferentes personas. En este caso, pues yo sentí la necesidad de hablar de la integridad, y qué mejor representante, ¿verdad? De este término que nuestro pastor, que tengo muchos años de conocerlo ya, ¿verdad? Y que conozco ampliamente su trayectoria. Tal vez no conozco toda su vida, pastor, pero sí es una persona que me inspira mucho, Gracias, mi amor. que me inspira a ser mejor cada día, a ver las cosas que en todos estos años que tengo de conocerlo en el ministerio y dentro de la iglesia, ha sido siempre una persona recta, intachable, una persona realmente, como lo explicábamos ahora, irreprensible. Ujú. Y qué bonito, digamos, por ejemplo, uno poder recibir, digamos, por ejemplo, tener ese concepto, ¿verdad? De una Ujú, persona, Claro. pero más bonito para la persona, ¿verdad? Saber que la gente lo percibe y lo ve de esa De esa manera, manera, ¿verdad? ujú. Porque es un gusto al oído, ¿verdad? Y es un gusto en Dios, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios, sabemos que cuando una persona nos habla así, ¿verdad? Qué bonito es que Dios piense lo mismo, ¿verdad? Qué bonito Wow, que es que sí, Dios, sí, sí, ya. que Dios diga, ese es mi hijo, Paulino Sí. Valverde, Sí, ¿verdad? tremendo. De acuerdo al corazón, de Ujú. acuerdo a lo que yo he mandado sobre él, así es mi hijo, ¿verdad? Sí. Ahí está mi hijo amado, qué bonito es esa frase, En ¿verdad? quien tengo Cuando se la- complacencia, dice, con Exactamente, Jesús, sí. con Ujú. Jesús. Sí. Yo quiero lo mismo, yo siempre lo he dicho, yo quiero lo mismo, yo quiero que al final de mis días el Señor diga, y este es mi hijo amado, y que así me reciba en el cielo, ¿verdad? Que Sí. me diga, este es Mauricio, y que me abrace, que me diga, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Sí. Bueno, 3 consejos para cerrar. ¿verdad? Amén, amén. Para que nos vaya bien, sea confiable para los demás. Es Ujú. una parte importante, ¿verdad? Amén. Que yo me pueda fiar de tenga confianza en la persona. No tome atajos, nunca, Ujú. ¿verdad? Para llegar a las metas. Nunca mienta para salir airoso en una situación incómoda, Ujú. ¿verdad? Y entonces se podrá dormir tranquilo como un lirón. De una Amén. manera natural. ¿Está bien, Tan? Sí, de mi parte, bueno, muchas bendiciones a todos. Muchísimas gracias por vernos. Es un placer de verdad de nosotros poder compartir un rato, ¿verdad? La palabra. Gracias al pastor por acompañarnos. De verdad que
de una persona admirable, ¿verdad? Yo en lo personal lo admiro mucho. Tengo, siempre le digo yo, que yo tengo ahí como concordancias con él, ¿verdad? Porque llegué a Cristo a la misma edad a la que él llegó y por ahí el carácter, ¿verdad? Pasible de él, yo soy medio tranquilo también, medio, ahora tengo que trabajar porque a veces Los medios. se le sale a ver a uno, ¿verdad? Pero Somos de santos verdad en que construcción. sí, acuérdate, exacto. Somos santos en Entonces, construcción. de verdad que lo bendigo, pastor, Muchas gracias. y de verdad que Recibimos las bendiciones. es una persona admirable y yo espero llegar a ser como usted, ojalá pronto, ¿verdad? Que las similitudes sigan. Acuérdense de los secretos, acuérdense Sí. de los, ¿cómo se llama? Las cositas bonitas que nos dijo el pastor hace un ratito, ¿verdad? No Sí. tomemos atajos. Exacto. Hay que dar el tiempo Pero para más que que Dios... todo, parecerse a alguien, no, sino parecerse a Cristo. Exacto. ¿verdad? Amén. Porque Amén, eso es lo amén. que Exacto. escribe el Señor en Efesios 4:11, ¿verdad? Amén. Hablando de los ministerios que son los mentores. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento y de la fe del Hijo de Dios, Amén. a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Amén. Entonces, ese es el modelo, o sea, no hombres, ¿verdad? Hacia allá vamos, sino el modelo si Dios lo es permite. Cristo, ¿verdad? Y eso Sí. está alcanzable, porque si ya lo Ujú. dice, que a través de los mentores, ¿verdad? Que son los 5 ministerios que Ujú. están ahí, podemos nosotros someternos, ¿verdad? A la enseñanza, al testimonio, al estilo de vida, y vamos aprendiendo, porque Ujú. si Dios lo llama a uno, le da la capacidad de poder también compartir Amén. cosas Amén. importantes. Sí, la invitación igual a la fraternidad, ¿verdad? Son bienvenidos, estamos en Avenida 8, calle 8, ¿verdad, Calle 8, pastor? diagonal. Entonces, igual como lo mencionaba el pastor, siempre es bueno también tener un mentor, en la iglesia hay muchos, entonces de verdad la invitación, si no son de la casa, para que se acerquen, son bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos. Hay muchísimos ministerios en los que pueden participar, los cultos jueves a las 7 de la noche, domingos a las 10 de la mañana, los miércoles está el ministerio volviendo a casa, Ajá. A Entonces, el día las- culto, mediodía. a mediodía hay culto y a las 9 de la mañana el ayuno, ¿verdad? Ayuno, Hasta ajá. por ahí a las 11, 11 y Los martes, media. discipulado para que quiera Los aprender. martes hay discipulado, tenemos red de varones, de adulto mayor, ahora en noviembre, ¿verdad? En diciembre es que está el retiro de mujeres, Ajá, también correcto. tenemos red de mujeres, así que le invitamos a darle like también a la página, a seguirnos y que Dios los bendiga. Amén, amén. Muchísimo. Amén. Amén. Le damos las gracias y muy buenas tardes. Que la pasen muy bien. Chao.